estudio ¿Qué es la iglesia? Y hemos tenido ya tres sesiones sobre qué es la iglesia. ¿Alguien recuerda algo? La iglesia es una, ¿sí? La iglesia es una. No hay muchas iglesias. La unidad de la iglesia es una unidad ontológica, es una unidad espiritual, es una unidad en el Espíritu Santo, es una unidad a través de las edades, a través de las distancias. Entonces, en nuestra dimensión espaciotemporal, no importa en qué lugar específico, en el espacio, ni en qué tiempo, la iglesia es una porque está unido en Jesucristo, por el Espíritu Santo, y Dios es eterno. Dios está fuera de nuestro sistema espaciotemporal, de tal manera que no importa el espacio y el tiempo, la iglesia es una, decíamos, con una unidad ontológica, una unidad en su ser, en su sustancia, en su esencia. Pero también tenemos que hay una unidad que es la unidad visible, ¿sí? Que esa sí está inmersa en el tiempo y el espacio y tiene que ver con esto que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y tenemos una unidad funcional, que ya es la unidad que se ve en su funcionamiento en una iglesia local. Entonces tenemos ahí una unidad doctrinal, una unidad ontológica, una unidad funcional, y la iglesia sigue siendo una, aunque dijimos que la doctrina divide, pero la doctrina es necesaria porque esa unidad necesariamente tiene que tener una sustancia, no es una unidad sin fundamento. Tiene que haber una sustancia donde todos digan, estamos unidos en esto que creemos, un Señor, una fe, un bautismo. No es una unidad que no tenga una sustancia, ¿verdad? Y esa sustancia es clara y ha sido por la iglesia a través de los siglos, ha sido cada vez más determinada, especificada, declarada, dicha en forma de credo. Todos debemos de tener un credo y de hecho lo tenemos, porque en algún momento decimos creo, ¿sí? El credo más básico es cree en Cristo, ¿sí? Y eso lo tenemos desde las Escrituras, ¿verdad? Entonces, eso lo decía el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que confesamos, que predicamos. Y dice, hay una confesión que hacer. Y esa confesión dijo que era Jesucristo es el Señor. O sea, el credo más básico mínimo dice Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y de ahí todo tiene que ver con alguna forma de doctrina o credo. Hoy vamos a ver el tema de la iglesia visible e invisible. ¿Has oído alguna vez la frase iglesia invisible? El primero en desarrollar en profundidad la idea de la iglesia invisible fue San Agustín. Él hizo una distinción entre la iglesia invisible y la iglesia visible. Esta distinción de Agustín a menudo ha sido malentendida. A lo que él se refería con iglesia visible era la iglesia como institución que percibimos visiblemente en el mundo. Tiene una lista de miembros en sus nóminas y podemos identificarlos. Es decir, la iglesia visible son los que nos reunimos. Pero él dice, en esos que nos reunimos el domingo hay una iglesia invisible, los que verdaderamente creen. Porque dice, todos los que se reúnen el domingo, no es que todos crean y todos sean salvos. De entre todos esos, hay unos que verdaderamente creen y esa es la iglesia invisible. Entonces tenemos una iglesia visible que sería la iglesia que se reúne, profesante, y ahí hay de todo. En la iglesia, en la reunión dominical puede haber de todo. Dice, no sabemos, es la iglesia visible. Pero ahí está la iglesia del Señor invisible y no la vemos, ¿sí? Hay maneras de percibirlo, pero esta es la distinción que está haciendo. Antes de que consideremos la iglesia invisible, hagamos una pregunta. ¿Hay que ir a la iglesia para ser cristiano? Y tiene otra. ¿Es la asistencia a la iglesia, si uno tiene la capacidad física, un requisito para ir al cielo? Sabemos que hay personas que no pueden asistir a la iglesia porque están impedidos por alguna cosa, ¿verdad? Alguna enfermedad, alguna distancia, algún impedimento de familia o de ocupación, algo que no pueden
librar. Pero si todos pudiéramos ir a la iglesia, ¿es un requisito para ir al cielo? En un sentido muy técnico, la respuesta es no. Sin embargo, necesitamos recordar algunas cosas. Cristo ordena a su pueblo que no deje de congregarse. ¿Alguien puede leer Hebreos 10:25, por favor? Hebreos 10:25. Una voz clara y fuerte. Digo, yo no traigo ahorita tapabocas, pero si se puede ahí para que se escuche acá también en la grabación de la cámara. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así es, cuando Dios constituyó al pueblo de Israel, Él lo organizó como una nación visible, sobre la cual puso una sobria y sagrada obligación de presentarse en adoración corporativa delante de Él. Si una persona está en Cristo, está llamada a participar de la comunión, de la coinonía, la comunión de otros cristianos y la adoración a Dios conforme a los preceptos de Cristo. Si una persona sabe de todas estas cosas y constante e intencionalmente rehúsa participar en ellos, ¿no plantearía ello serias dudas acerca de la realidad de la conversión de esa persona? ¿Por qué causa alguien que realmente y genuinamente ha nacido de nuevo no quisiera reunirse en la comunión de los hermanos para adorar? Dice, si no lo hace, eso presentaría algunas dudas. Quizá un cristiano reciente podría tomar esa postura, pero yo creo que es altamente improbable. Puede que algunos de nosotros nos estemos engañando en cuanto a nuestra propia conversión. Puede que afirmemos ser cristianos, pero si amamos a Cristo, ¿cómo podemos desdeñar a su novia, es decir, la iglesia? ¿Cómo podemos continuar y persistentemente ausentarnos de aquello a lo cual Él nos ha llamado a unirnos, su iglesia visible? Yo hago una sobria advertencia a aquellos que lo están haciendo. Puede que en efecto te estés engañando acerca del estado de tu alma. Esa es la advertencia. Que puede haber como sentido solamente de religiosidad al que estábamos acostumbrados como nosotros mexicanos en una cultura católico-romana donde pareciera ser que en ocasiones podríamos ir o ausentarnos por largo tiempo y luego volver a ir y no pasaba nada, porque finalmente no pasaba nada, porque no había una realidad interior. Y dice, hay una advertencia aquí: ¿te estarás engañando acerca del estado de tu alma? A veces la iglesia invisible se concibe erradamente como la antítesis de la iglesia visible, algo que está fuera o aparte de la iglesia visible. Y dice, algunos dicen, esta es la iglesia visible, y la invisible son todos los hermanos que no vemos a través del mundo. Y no es lo que estaba diciendo ahí Agustín. Es como en el pueblo de Israel, no todos los que estaban en Israel son israelitas, dice el apóstol Pablo. Así es lo que estaba diciendo Agustín. No toda la iglesia visible forma parte de la iglesia invisible. Solamente los que realmente en su interior han creído en Cristo, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia. Hay una iglesia visible que puede ser pues muy populosa, con una membresía de 1000, pero de entre esos 1000 no sabemos si 700, 900, 500, cuántos realmente pertenecen a la iglesia invisible. Pero ahí está, la iglesia visible contiene a la iglesia invisible, ahí, ¿sí? A veces la iglesia invisible se concibe erradamente como la antítesis de la iglesia visible, algo que está fuera o aparte de la iglesia visible. Agustín no pensaba en esas categorías. Él dijo que la iglesia invisible se encuentra sustancialmente dentro de la iglesia visible. Y aquí nos dice que imaginemos dos círculos concéntricos y uno dentro del otro, y el más pequeño es la iglesia visible, que puede llegar a ser como el tamaño de la visible, ¿verdad? Puede ser que sí, todos sean creyentes, y el círculo de adentro puede ser del tamaño del círculo de afuera, y es una comunidad totalmente de creyentes.
La mayoría de las veces no es así. Muchas veces tenemos invitados, personas que están considerando la fe, que asisten y están todavía considerando lo que es el cristianismo. Entonces están como que en un desarrollo, en un camino, están cerca, están dentro de la esfera de gracia donde ellos están escuchando el Evangelio y están en ese camino, como lo tenemos en nuestra ilustración del logotipo de la iglesia. Ahí tenemos la cruz al centro y todos los cuadritos, yo me imagino que son personas en una dinámica que vienen hacia Cristo, y algunos más rojitos y otros menos, otros más azules, pero todos en una dinámica que están acercándose hacia allá, pero no sabemos visiblemente la realidad interior, espiritual, interna. Pero lo bueno es que vengan, ¿verdad? Que ahí están, ¿verdad? Y aquí voy a detenerme porque esto era una introducción mientras llegaba nuestro hermano Eugenio. Y vamos a darle paso porque él es el maestro que se preparó y luego yo aquí ando. Entonces la predica y todo voy a saludar. No hay problema, no hay problema. El metro que se viniera a 200 kilómetros por hora y se vino a 100. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como está hablando José Luis de la cubrebocas, como está hablando José Luis de la iglesia visible, de la iglesia invisible, seguramente ya les comentaba que fue San Agustín quien profundizó en esta idea. Y es interesante porque no todos tenemos los mismos conceptos de la iglesia cristiana. Y este concepto, por ejemplo, de la iglesia invisible, pues algunos lo han malentendido. Dicen, pues yo sí pertenezco a la iglesia invisible porque en mi familia nadie me ve que soy cristiano, nadie sabe que soy cristiano. En mi trabajo menos. Yo soy de la iglesia invisible porque nadie sabe que soy cristiano. Pues no es así, ¿verdad? Tenemos que, decía Juan Calvino, que una de las tareas principales de la iglesia invisible precisamente es hacerla visible a las demás personas, que podamos dar testimonio de que somos cristianos. Y él se planteó una pregunta muy interesante, no sé si Luis ya lo comentó. Él decía, bueno, al hablar de estos conceptos de la iglesia visible e invisible, necesitamos hacernos una pregunta. ¿Es requisito indispensable asistir a la iglesia visible para ser cristiano? Ahora, la misma pregunta quizá con otras palabras. ¿Se necesita ir a la iglesia para ir al cielo? ¿A la iglesia visible? Como por ejemplo esta iglesia. Pues unos dirían que sí, otros dirían que no. ¿Usted qué dice? ¿Sí es requisito venir cada domingo a la iglesia para ser cristiano? ¿Sí es indispensable venir, salvo pues algún impedimento físico, venir a la iglesia regularmente los domingos para ir al cielo? Unos dicen sí, hermano, sí. Otros dicen no. Otros dicen, ¿quién sabe? No sé, Dios sabrá, ¿verdad? Y él plantea algo interesante porque dice, bueno, vamos a suponer que una persona dice, pues yo soy cristiano, hermano Eugenio, yo soy cristiano. Oye, ¿y asistes a la iglesia? No, a la iglesia no asisto. Bueno, ¿y por qué no asistes a la iglesia? Bueno, es que estoy muy ocupado, o el domingo es mi único día de descanso, o yo trabajo el domingo, o de plano no asisto. Hay personas que se dicen ser cristianos, pero la última vez que vinieron a la iglesia fue hace 1 año, 2 años o 3 años. Claro, ahorita con lo de la pandemia todos estamos justificados de no haber venido, ¿verdad? Dice, ay, ya me salvé, hermano, ya me salvé. Qué bueno que tuvo la pandemia, porque con eso la pandemia tiene el mejor pretexto para ya no ir a la iglesia. Pero se plantea, es interesante la pregunta que plantea Sproul, ¿no? ¿Se necesita venir a la iglesia para ser cristiano? Y él responde y dice, bueno, en una manera estricta y todo, pues no. Pero al mismo tiempo, si una persona dice yo soy cristiano, pero de manera intencional, de manera constante, rehúsa ir a la iglesia, ahí hay un cuestionamiento. Y
Y él le devuelve la pregunta a la persona, usted tiene que cuestionarse usted mismo si realmente es o no cristiano. Ahora, quizá un recién convertido, bueno, está empezando y tal vez no entiende mucho y podría decir, bueno, es que yo no veo por qué sea tan importante ir a la iglesia. Tengo que ir todos los domingos, 54 domingos del año. Y mire, hermano, es interesante, pero hay un texto en Hebreos, si quiere buscarlo, Hebreos capítulo 10, versículo 25, lo voy a sacar aquí. El libro de Hebreos capítulo 10. Allá de Nuevo Testamento. Si quiere, vaya a Apocalipsis, si no encuentra, luego se regresa un poquito. Está antes de primera y segunda de Pedro, Santiago, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Voy a esperar que... Si usted no trajo Biblia, acérquese a un cristiano, ahí va a encontrar una Biblia. Pero si la trajo, bueno, pues aquí está Hebreos 10, versículo 25. Fíjese cómo dice. Lo voy a leer en voz alta y usted ponga mucha atención cómo es este versículo. No dejando de congregarnos los domingos por la mañana, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No sé cómo diga su versión, pero mi versión dice, no dejando de congregarnos los domingos por la mañana. ¿No dice así su Biblia? Ah, bueno, ¿qué versión trae? La 60. Ah, ¿cómo dice? ¿No dice el domingo por la mañana? Ah, caray, no dice. ¿Cómo que no dice domingo? A ver, habría que revisar las traducciones ahí, mis hermanos. Ahora, le voy a decir algo muy importante, que a mí me costó 20 años de mis primeros 20 años de vida cristiana aprender. Yo me convertí en el año, bueno, Dios me salvó en el año 1979, marzo de 1979. ¿Sí? Hermano, yo todavía no había nacido, dice. Bueno, en marzo de 1979, o sea, este mes, del año 79, Cristo me alcanzó. Y por los siguientes 20 años, yo tuve un concepto equivocado de ir a la iglesia. Porque yo creía que, digamos, el culto que me da mi lista de asistencia a la iglesia es el culto de la mañana el domingo, que es el importante realmente. El de la tarde no es tan importante. El miércoles de oración tampoco es importante. Los sábados de oración tampoco es importante. El realmente válido, el que cuenta, como la asistencia oficial celestial, es domingos por la mañana. Y así viví con esa idea por mis primeros 20 años de vida cristiana. Podía faltar el domingo los cultos en la tarde y no me sentía tan mal. Podía faltar los miércoles a la oración, no me sentía tan mal. Pero si faltaba el domingo por la mañana, ¡ah, qué terrible me sentía! Decía, ¿seré que soy cristiano o no? Hermano, la Biblia no dice, yo se lo descubrí 20 años después, que no dice domingo por la mañana. Dice, no dejando de congregarnos. Fíjese que yo asistí a una iglesia, cuando estuve ahí en Puebla estudiando, una iglesia que su culto principal, el más asistido, el que ya no cabía la gente, era el domingo por la tarde, no el domingo por la mañana. Sí, había gente que iba el domingo por la mañana, pero si usted quería ir a esa iglesia domingo por la tarde, no había un solo lugar, tenía que escuchar el culto parado. ¿Se da cuenta? Pero por eso digo que a veces tenemos unos conceptos, y cuando yo entendí que la Biblia no dice domingo por la mañana, sino asistir regularmente, reunirnos con otros cristianos, pude descansar. Hoy yo me sentiría terriblemente mal si siguiera pensando como en mis primeros 20 años, o sea, el año 2000, antes de 2000, yo todavía seguía con esa idea. Pero después ya me sentí liberado, y espero que usted se sienta igualmente liberado. Ahora, con esto no quiero decir que no venga el domingo por la mañana. Si
usted puede venir el domingo por la mañana, le queda bien el horario, es accesible, adelante. Pero hay gente que le gustaría que hubiera en su iglesia cultos por la tarde para poder asistir al culto en la tarde. O que hubiera los cultos los lunes, porque él descansa el día lunes. ¿Sabe que muchas empresas lo que hacen? Les piden a sus trabajadores trabajar los domingos y les dan su día de descanso el lunes o martes. ¿Por qué? Cuando todo el mundo quisiera descansar sábados y domingos. Dice, no, tu día de descanso no va a ser el domingo ni el sábado. Va a ser el lunes, el martes o el miércoles. ¿Por qué? Porque quieren que trabajen los domingos. Y como no es un día de descanso, se los pagan como un día normal. Bueno, habría otras razones que no van al punto, pero tristemente así es. Entonces cristianos no pueden asistir porque tienen que trabajar. Pero pueden buscar otro día para reunirse. Hay células de oración, hay grupos de estudio, hay congregarse, lo importante. Entonces Hebreos, y sí es importante. Ahora, ¿es la evidencia clara de que soy cristiano? No necesariamente. Como decía José Luis, hay personas que vienen. Yo fui a la iglesia por 2 años sin ser cristiano. Y era más fiel que los que eran cristianos. ¿Y cómo sé que no era cristiano? Porque cuando me preguntaban, ¿eres salvo? Yo decía, ¿qué me quieren decir que soy salvo? Decía, bueno, eso me suena como marca de sabor, no, pues yo soy acción, yo soy otra marca de sabor, yo soy Roma, pero salvo no soy. Porque no entendía ni siquiera qué significaba ser salvo. Por 2 años asistí a la iglesia evangélica sin ser cristiano. Y me acuerdo que iba a las reuniones de oración y me tocaba, hacíamos círculos y luego cada uno oraba y luego me decía, te toca orar. ¿Y qué digo? Pues lo que tú quieras. ¿Y cómo termino? Pues no sabía cómo orar. Pero no era cristiano por 2 años. Del año 77, 78 y hasta el 79 me convertí. Entonces asistí a la iglesia sin ser cristiano. Ahora dice San Agustín, ¿quiénes pertenecen a la iglesia invisible? Buena pregunta, ¿no? ¿Quiénes pertenecen? Él lo está relacionando y está pensando en los elegidos. Porque realmente una persona que ha sido elegida para salvación, tarde que temprano va a tomar su decisión y tarde que temprano va a ir entendiendo las enseñanzas de la palabra, de la importancia de congregarse, y él va a anhelar ir a la iglesia. Yo le puedo decir, por 2 años fui a la iglesia sin ser cristiano. ¿Por qué iba a la iglesia? Porque mi papá me invitaba y quería que fuera, y como le gustaba a mi papá que yo fuera, pues yo iba. A mi hermana Sila, como la convencí de ir a la iglesia. ¿Quieres ir a las fiestas? Ve a la iglesia y vas a la fiesta. Pues mi hermana sí me va a la iglesia. ¿Tengo que ir a la iglesia y voy a la fiesta? Sí. Pues voy a la iglesia. No es un consejo que les estoy dando a ustedes, mis hermanos, para que lo hagan con sus hijas o sus hijos, ¿verdad? Para motivarles a ir a la iglesia. Pero ¿por qué íbamos, igual que yo, muchos jóvenes, por qué íbamos a la iglesia? Le voy a decir por qué. Porque, curiosamente, no todas las personas que van a la iglesia van por las mismas razones. Nosotros íbamos a la iglesia sobre todo en vacaciones, porque llegaba un grupo como de 20, 30, a veces 40 jóvenes norteamericanos de la iglesia de John MacArthur, el pastor en California, y nos enviaba a esos jóvenes por 1 semana. No, pues todo el mundo quería ir a ver a las muchachas, qué bonito cantaban. Y vamos a ver cómo cantaban, no nos íbamos nada más a ver cómo cantan de bonito. Y no sé, todos los jóvenes se nos daba naturalmente la habilidad de ser guías turísticos por 1 semana. Oigan, los muchachos y las muchachas de aquí, los gringuitos quieren conocer Guadalajara. Yo me ofrezco como guía turístico junto con otros y no vamos a cobrarles. ¿Cuál es la razón? Ir a ver a las muchachas y las muchachas a los muchachos. De ahí surgieron algunas parejas. Si un joven va a la iglesia a ir a una cita a buscar pareja, ¿está bien o está mal? Pues los papás dirían, no, por un lado está bien, por otro lado está mal. Pues va a encontrar su pareja que sea en la iglesia. Y si no lo encuentra en la iglesia, pues yo les animo a que vayan a los seminarios. También allá se puede encontrar pareja. No todos venimos a la iglesia con la misma motivación. Unos vienen a la iglesia para hacer negocios. Dicen, mira, aquí puedo hacer negocios. Yo trabajo en esto, puedo vender esto. Otros vienen a la iglesia porque dicen, por fin encontré el lugar donde yo puedo brillar, destacar, recibir el aplauso, el honor, el reconocimiento y ser el protagonista. Caray. Otros vienen a la iglesia y dicen, hermano, a mí me encanta venir a la iglesia y sobre todo cuando predico usted, ¿por qué?
porque ahí sí realmente duermo a gusto y descanso. Ah, muchas gracias, hermano. Entonces viene a la iglesia a dormir. Qué bueno que mejor esté dormido aquí en la iglesia y no bien despierto en el mundo, ¿verdad? Dirían algunos. ¿Cuál es la razón de ir a la iglesia? Una pregunta. Pues una de las razones es venir a adorar a Dios como cuerpo que somos. ¿Ha escuchado usted la expresión Corpus Christi? ¿Qué significa esa expresión de Corpus Christi? Bueno, hay un lugar allá en esta. Es cuerpo de Cristo. Y San Agustín decía que la iglesia es un corpus, hay una palabra así medio difícil, y no la digo porque pues, la voy a pronunciar mal, mejor te la traduzco yo al español. Es un cuerpo mezclado. Es decir, que en la iglesia hay creyentes y no creyentes. Y tanto los creyentes como los no creyentes que pertenecen a la iglesia pueden venir a la iglesia por diferentes razones. Unas razones pueden ser muy válidas. Por ejemplo, usted dice, yo vine a adorar a Dios junto con mis hermanos. ¡Ah, qué hermoso! Y por eso entonamos estos cantos. ¿Sabe qué bonito cuando entonamos? ¿De quién hablan los cantos? De Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, a veces la Trinidad. Pero los cantos se enfocan o nos animan a reconocer la tarea de la iglesia. Sembraré la simiente preciosa, quiero dar testimonio, o en este canto damos gracias a Dios. Es una manera de adorar a Dios, no es la única. Hay hermanos que vienen a la iglesia, ¿saben por qué vienen a la iglesia? Están esperando sobre todo el momento cuando se anuncia, hermanos, es el tiempo de la ofrenda. Hay hermanos que ese tiempo es un deleite. ¿Por qué? Porque Señor, quiero venir a darte un poquito de lo mucho que tú me has dado. Tanto te amo, tanto te adoro, tanto te doy. Y ya nada más estoy esperando a ver a qué hora se anuncia la ofrenda para pasar con ese gozo, por eso quisiera decir, Señor, aquí, ven, traigo mi ofrenda. Es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda de adoración, de que estoy reconociendo que tú eres la fuente de todo bien y de que todo lo que tengo y todo lo que soy proviene de ti, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, yo recuerdo un hermano que no podía a veces ir a la iglesia. ¿Terminamos a las 10:45? ¿A las 11 o cuando termine? Ah, a las 11, ok. Hermano Alfredo Villalbazo es algo me enseñó muy importante. A veces este hermano, porque él era joyero y viajaba mucho por toda la República, y a veces iba a faltar 2 domingos seguidos. Y yo que era uno de los copastores, vino una vez el hermano, fíjese que no voy a poder asistir los próximos 2 domingos. Serías tan amable, hermano, aquí están mis ofrendas, ponerlas tú por mí. Qué lección tan importante. ¿Por qué a veces algunos pastores están preocupados de que los hermanos no asistan a la iglesia? Porque lo traducen en números. Menos asistencia, menos ofrenda, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Cómo vamos a pagar los gastos? ¿Les preocupa más eso? De que no vengan a los hermanos el domingo porque no van a dar su ofrenda. Pero si usted les enseñó bien la palabra de Dios, no se tiene que preocupar por eso, porque el hermano que ha entendido la importancia, el privilegio de ofrendar, aunque falte, va a dar su ofrenda. O la da atrasada y dice, bueno, falté 2 domingos, no pude, pero aquí va mi ofrenda, lo hago retroactivo y doy mi ofrenda. Hay hermanos que dicen, ay, qué bueno que no fui a la iglesia, me salvé de dar la ofrenda. O si llego un poquito tarde, ya recogieron la ofrenda, hermano. Ay, qué lástima. Para el otro domingo voy mejor. No, ya la recogieron, de todos modos la voy. No le voy a pasar como aquel hermano, ¿verdad? Que una vez iban a recoger la ofrenda y no estaba preparado. Y llegó el de la ofrenda y él tenía un billete de 500 y otro de 100. No, pues quiero darle, pero como no podía, dijo, ¿cómo le hago? Bueno, agarró el billete y puso el de 500. Ya cuando terminó el culto ya salió y vio. Y el de 500, el de 100. Entonces fue con el diácono, oiga hermano diácono, fíjese que ahorita que recogieron la ofrenda yo no me había preparado, traía 2 billetes, uno de 500 y uno de 100. Pero yo quería darle el de 100, pero me equivoqué y di el de 500. ¿Y qué cree que le dice el diácono? Ay hermano, no se preocupen,
Dios le recibe el de 500 como si fuera de 100. Entonces, mi hermano, tenga cuidado. Ahora, Dios no necesita nuestro dinero. Es el privilegio que tenemos nosotros de darle a Dios. Es el privilegio. Es un gozo. Y también venimos otras razones didácticas. Venimos a aprender de la palabra de Dios. Y venimos también a servir a otros. A que usted pueda usar sus dones. Fíjese que eso marca mucha diferencia. Yo podría clasificar a varias personas que vienen a la iglesia, ya sea creyentes o no creyentes, podría dividirlos en dos grandes grupos. Un grupo, los que vienen a servir, los que vienen a amar. Otro grupo, los que vienen y dicen, bueno, aquí estoy, ¿en qué me pueden servir? Tienen el privilegio de hacer algo por mí. Yo aquí llego, me siento y a ver. Recuerdo el primer culto de una iglesia que existía allá en Puebla cuando llegué al seminario, el primer culto, en la escuela dominical, es lo único que recuerdo. El maestro de la escuela dominical nos hizo memorizar un versículo, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. Ahí me aprendí ese versículo. Qué bueno, ¿no? Que había esas escuelas dominicales donde se aprendían textos bíblicos. No, me pregunto de toda la enseñanza, pero el versículo me lo aprendí y me quedó muy grabado. Y si tú vienes a la iglesia, hermano, la pregunta es, hermana, vengo con la actitud de servir y de dar en qué puedo ayudar. Y se va a notar. Porque hay hermanos que vienen con esa actitud y yo los veo. No tienen que decirles, hermanos, hay que mover unas sillas. No, él está viendo una necesidad. Las hermanas, hay que preparar esto. Están viendo una necesidad y que sin que nadie se los pida, ellas están viendo en qué pueden ayudar, en qué pueden servir. Ay, ya se llenó el bote de basura. Ay, ya se acabaron las galletas. Ay, ya se acabó el café. O traje estos panecitos para los hermanos. ¿Vieron qué lindo la pasamos el domingo pasado, mis hermanos? Ay, fue una maravilla. Las que prepararon los sándwiches estaban deliciosos, las botanas, todo estaba riquísimo, mis hermanos. Delicioso. Muchas gracias por esas hermanas, por estos hermanos que se esforzaron en traernos a compartir y dar. Qué bonito. Es una actitud muy hermosa. Ver cómo nos podemos ayudar unos a otros. Yo he recibido tantas bendiciones, mis hermanos, de las iglesias. A veces nada más necesitas la palmadita, ¿no? Cuando te estás pasando unas situaciones terribles y hay hermanos que sin decirte nada, nada más con su acto de presencia y por la forma que te saludan, y yo siento como que uno carga baterías aquí los domingos, mis hermanos, para durar toda la semana. Y cuando escuchamos las predicaciones, uno sale, Dios me ama, o nos hacen desafíos. Ahora, tenga cuidado, mis hermanos. ¿Saben por qué nos van a la iglesia cada domingo? Porque quieren escuchar. Y le hago una pregunta antes de esto. Una pregunta que les hice a mis alumnos allá en el seminario, en la clase de homilética. Y permíteme usar una palabra así dominguera, homilética. No la confunda con la hermenéutica, Y tal vez usted no ha escuchado estas palabras, bueno, se las traduzco qué significa la homilética y la hermenéutica. Como dijo aquel grande filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso es muy cierto, mis hermanos. Una cosa es la homilética y otra cosa es la hermenéutica. La homilética es el arte de hablar en público. Y hay un curso que toman los estudiantes de seminario para poder hablar en público y poder predicar. Esa es la homilética. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación, la ciencia de la interpretación. Y están relacionadas, ¿no? Porque lo que se va a interpretar es la Biblia y toman ese curso para cómo interpretar la Biblia y luego ya que ellos estudian cómo compartirla y cómo predicarla. Esa es la homilética. Entonces, en el primer día de clase le preguntaba a mis alumnos de homilética, ¿qué es un sermón? ¿Qué es una predicación? Porque ustedes van a predicar, para compartir la predicación, van a predicar sermones. ¿Qué es un sermón? Y empezaron a dar muchas definiciones. Pero algo que les decía, miren mis hermanos, mis estudiantes, un sermón no es un regaño. Y algunos hermanos y hermanas vienen a la iglesia porque les gusta que los regañen. Y al pastor le encanta más regañar.
Y pareciera que cada domingo es un regaño, es un regaño. ¿Y qué tal el sermón? Ay, nos jalaron las orejas, nos dijeron que somos esto, no hacemos aquello, ya me dieron mi buen regaño, ya salí contento. No, hermano. Recuerdo ver iglesias donde todos los domingos, domingo tras domingo, era el mismo regaño del pastor. Y no dan ofrenda, y no están ofrendando, y tienen que dar más, y esto y lo otro. Y uno dice, bueno, ¿será que eso es venir a la iglesia a que me regañen? ¿A que me digan todo lo que estoy haciendo mal? Ahora, no es que es malo de vez en cuando hacer ciertas observaciones, pero mis hermanos, el sermón es para animarnos, es para cargar baterías, no son regaños. Pero hay gente que como que le gustaría, ¿verdad? No sé, hay una relación enfermiza entre el pastor y la congregación. El pastor le gusta regañar y a los hermanos les gusta que lo regañen. No, no es así. No debe ser así. Aunque tristemente en muchas iglesias, yo digo, bueno, hermano, nos está diciendo esto y esto y esto y esto, y bueno, pues de vez en cuando un domingo échenos porras, ¿no? Díganos que estamos haciendo bien. Por eso a veces, en lugar de salir animados, salimos todos cabizbajos. Pero bueno, ¿es importante ir a la iglesia? Sí, es importante ir a la iglesia. La tarea principal es hacer visible la iglesia invisible. Y nos recuerda las palabras de Jesús antes de su ascensión. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y si usted le pregunta a un cristiano, ¿qué es dar testimonio de Cristo? Dice, pues es evangelizar, es hablar nosotros de Jesús. Sí, es cierto, pero no es la única manera. También dar testimonio de Cristo es mostrar a los demás cómo sería Dios tan misericordioso con otras personas, cómo nos haría compasión, mostrar su justicia y ser justo en mis tratos con las demás personas, con mis compañeros en el trabajo, con mis jefes, con mis subordinados, con los que están al mismo nivel. Es mostrarles amor, aún a los que no son cristianos. Es hacer visible la iglesia invisible. Nuestras buenas obras que brillen para que la gente quiera conocer de Jesús. Entonces, dar testimonio no solamente es evangelizar, es también con nuestra vida, con nuestros actos de compasión, de misericordia. Eso es nuestra tarea, mis hermanos. Es un privilegio que tenemos para compartir. Ahora, yo quiero animarle, mis hermanos. Por ejemplo, muchos de ustedes están leyendo la Biblia, me encanta esto. Porque esa lectura de la palabra de Dios todos los días va a ir transformando y nos va a ir cambiando y nos va a ir animando, porque vamos a ver, hay que hacer esto, mira lo que nos pide el Señor, lo que hay que hacer, o desafíos que vamos a tomar para poder ayudar a otros. Compartir, por ejemplo, el Evangelio. Tarde o temprano, si usted lee las cartas del Nuevo Testamento, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los cristianos no solamente se congregaban, sino que sí se reunían cada domingo. ¿Para qué? Para luego salir a alcanzar a los que no conocen a Cristo. Se me figura como cuando, no sé, los que les gusta el fútbol americano, cuando antes de hacer una jugada se reúnen, ¿verdad? Todos a ver, hacen así como una casita y se ponen. Y yo digo, ¿qué están haciendo? ¿Estarán orando? No, están diciendo ¿cuál jugada? La jugada B, número 8, la B8, ok, la jugada B8. Entonces, ¿por qué se reúnen? Se reúnen para luego entrar en acción. Entonces, una de las razones por las que nos reunimos como cristianos es aprender más, ponernos de acuerdo y luego entrar en acción y salir a compartir, a mostrar el amor a las personas. ¿Qué vecino tuyo tiene una necesidad, que está pasando por algo? E independientemente si se conoce a Cristo o no, vamos a mostrarle amor a tus vecinos. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes servirles a ellos? Y es lindo encontrar gente así que a ver, ya llegó un nuevo vecino, me voy a presentar con él y le voy a llevar un plato de comida para presentarlo. O ¿cómo puedo ayudar a mis vecinos? En mis compañeros de trabajo. Yo oro por mis compañeros de trabajo, por la salvación de cada uno de ellos. Y la gente que Dios me manda, digo, Señor, dame el deseo, Señor, cada día, como decía Pablo, oren por mí para que me sea dada palabra para compartir el Evangelio. ¿Cómo es que Pablo pedía eso? Pablo, ¿qué quieres que oremos? Y él escribe en la carta de Efesios, oren por mí para que pueda predicar el Evangelio con valor y como debo hablar. Oye, Pablo, pues si te has fundado un montón de iglesias y sigues pidiendo eso, sí, oren por mí. Y yo les diría lo mismo, hermanos, oren por mí para que Dios me use a alcanzar a toda esa gente que Dios me está llevando para compartir el Evangelio. Por ejemplo, ayer conocí un señor que se llama Reinaldo, él es trailero. Y
ya cuando venía de regreso al centro, nos tomamos el mismo camión y vi que andaba preocupado, no sé, oiga, ¿dónde aquí hay una Electra? Porque me quiero bajar y no quiero que se me pase, yo no vengo, yo no soy de aquí, todo eso. Ni ya le dije, le expliqué. Dije, mire, no se preocupe, yo voy a bajar ahí mismo, ahí nos bajamos los dos. Pero ya había comprado folletos, dije, pues ahorita aprovecho. Dice, mire, ahorita que nos bajemos le quiero regalar algo. Y saqué mi folleto y se lo di. Y siempre que des folletos, mis hermanos, recuerda, pon tu nombre y algún teléfono o alguna dirección para que la gente tenga oportunidad de volvernos a contar. Dije, adelante, ¿cuándo vuelves otra vez aquí por Monterrey? No, pues dentro de un mes. Dentro de un mes, búscame, yo vivo aquí en esta dirección, o llámame, nos ponemos, nos tomamos un café y te quiero regalar una Biblia. Pero antes de despedirnos te voy a hacer una pregunta. Si tú murieras hoy, ¿a dónde crees que irías? Y le das. Entonces, mis hermanos, no es que voy a hacer negocio, porque no vine a hacer negocio en ese momento. Pero si tú te quieres animar, hay varios folletos que yo utilizo. Este, que se llama Esta fue tu vida, esto lo utilizo para los varones. Este que se llama Tienes una cita, es exactamente lo mismo que este, pero esto es para mujeres, la versión para mujeres. Este que dice Abuelito, esto lo repartí más o menos por 10 años en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Filosofía. Se los doy a los jóvenes, porque ya están muy contaminados con la idea de la evolución. Entonces, sobre todo se los doy a los jóvenes. Y hay otro que compré para niños, que es sin palabras, pero está muy bonito, y se llama Alguien te ama, ¿no? Es este, para niños. Entonces tengo 4 diferentes libros para diferentes personas. Hay personas que usted los va a ver, por ejemplo, conocí a Reinaldo, le di ese folleto y dije, bueno, probablemente ya nunca lo vuelvo a ver y nunca me va a llamar, pero bueno, ahí está el folleto. En la tarde vino un muchacho, preguntó y se sacó ahí donde yo estoy trabajando, se llama Aníbal, dice, no, es que vivo por aquí cerca, empezamos a platicar, le digo, mira, ¿tú dónde vives? Yo vivo aquí en esta calle, ¿no? Yo siempre doy mi nombre y mi dirección para que agarre confianza. Ah, no, pues yo vivo acá en el otro fraccionamiento. Ah, bueno, pues un día te voy a visitar y platicamos y te quiero regalar algo. Te quiero regalar una Biblia. Ah, muy bien. Entonces anoto el nombre de la persona y la fecha y trato siempre de hacerle la pregunta, si tú llegaras a morir, ¿a dónde crees que estás? Ahora ya no me preocupa tanto porque sé que lo puedo volver a localizar. Entonces no comer ansias y entonces empezar a hacer amistad con él para luego compartirle el evangelio. Pero venga usted siempre preparado, mis hermanos, piense en sus familiares que todavía no son cristianos. Por ejemplo, una tarea que es muy importante y quiero que sigan, ¿no? Por mi hermano Alfredo es todo un desafío. Él es ateo. Y parece que hizo decisión antes de que le cortaran la pierna, pero ahora como que ya se le olvidó. Y con toda la experiencia que vivió ahí en ese anexo, pues como que, ¿verdad? Ahí fue algo que no le ayudó mucho. Entonces es todo un desafío, ahora le tengo que dar testimonio ya no solamente con palabras, sino con mis actos, con mis hechos. Pero sus vecinos, piensen luego en sus vecinos. Piensen en la gente, en los caminos que usted recorre, normalmente tomamos una rutina y compramos las mismas cosas en el mismo lugar. Por ejemplo, yo voy a la tienda, cuando compro, siempre trato de ir a la misma caja y ya a la señorita, cuando me cobre todo, le regalo un folleto. Y sé que voy a volver a ir, y voy a volver a la misma caja y le voy a seguir hablando y compartiendo un poquito cada vez. Entonces piensen dónde pueden ir a comprar cosas y empezar a hacer amistad con esas personas que les compran. Sus compañeros de trabajo siempre los va a estar viendo, entonces hay que, ya a varios les he regalado una Biblia y les he dado folletos a todos. Entonces, ahora por el arquitecto, por los arquitectos, por los ingenieros que están ahí, para también llegarles y compartirles, ¿verdad? Porque no nada más es a los albañiles y a los no, también aquí, los arquitectos, los contadores, toda la gente. Y empezar a orar por ellos. Y si usted tiene contactos o gente que le gustaría que le compartiéramos el evangelio, invítenos, hermanos, y con todo gusto vamos y agendamos y compartimos. Pero el gozo de que usted mismo lo haga, ahora anímese a dar un folleto. Tal vez no quiera hablar mucho, pero por lo menos denle el folleto para que, mire, quiero que lea eso. Luego se va a sorprender con mucha gente y dice, oye, qué bonito está el folleto que me diste.
Hay una señora que le compro tamales los martes y estaba ahí y ya le regalé folletos ahí, todo a sus hijos. Y llegó una persona y como ya le iba, pensé que no le había dado dije, ay Marta, te quiero regalar No, ese ya me lo dio. Y estaba un cliente ahí. Y dice, ¿qué es esto? No, pues se lo regalo a usted, se llama Javier. Al día siguiente fue y me dijo, oiga, qué bonito está el folleto. Le voy a dar otro después. Es otro vecino. Y como me es difícil, y como él también va a comprar tamales con esa, dije, ¿sabes qué, Marta? Vino Javier y todo, y tú lo ves, cuando vuelva a venir, te voy a dejar a ti Ahora, ella que no es cristiana, me está ayudando a evangelizar a los que no son cristianos, ¿verdad? Entonces ya le dejé el folleto, le das este folleto a Javier. Y le dice, dónde me puede encontrar y seguir compartiendo. Entonces, mis hermanos, qué hermoso que haya venido este domingo a adorar, a aprender, a cargar baterías y a salir bien animados. ¿Verdad? A veces pues no vamos a salir muy animados porque la estamos pasando muy difícil, pero venir a la iglesia nos ayuda, es como un oasis. Yo lo veo como un oasis, como caer en algodoncito y ver a mis hermanos. Nada más el verlo, mis hermanos, me anima. Y bueno, vamos a orar y a darle gracias a Dios de que Él en su misericordia nos permite pertenecer a una iglesia visible. Y yo desde que llegué aquí en el 2017, que conocí la iglesia, desde la primera vez que yo dije, qué bonita iglesia. Yo quiero asistir a esta iglesia. Quiero ser miembro de esta iglesia, quiero servir en esta iglesia. Y normalmente usted piense, quiero quedarme en esta iglesia permanentemente, estar orgulloso. Si Dios quiere, pues yo que si le decía a Carlos, ¿qué plan hacemos? Pues yo ya quiero quedarme en Monterrey. Y quiero quedarme aquí mismo hasta que el Señor quiere me lleve a su presencia. Y si Dios, y echarle todas las ganas aquí junto con ustedes, mis hermanos, y gozarnos en ver que lleguen jóvenes, profesionistas, gente sencilla. También habla a la gente así, los más pobrecitos, hay que hablarles también a ellos. A los ricos y a los pobres, a los muy preparados y a los no tan preparados. Todos necesitan de Cristo. Todos necesitan de Cristo. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por esta iglesia, Señor, que me permitiste un día conocer y llegar aquí. Te doy gracias, Señor, por el amor de mis hermanos que me han apoyado tanto, no solamente en oraciones, en palabras, sino en hechos. Bendíceles, Padre Santo, y ayúdales, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, en esta pandemia. Y muchos que fuimos contagiados, Señor, pues nos conservaste la vida, Padre. Y nos has conservado la vida para que podamos alcanzar a más personas para ti, Señor. Nos duele cuando la gente te rechaza. No porque nos rechacen a nosotros, Señor, sino que te están rechazando a ti, eso nos duele mucho. Y quisiéramos pedirte por estos familiares, por esos vecinos, por esos compañeros de trabajo que aún no han creído en ti, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, danos el amor para poderles hablar de ti, Señor, como alguna vez alguien lo hizo con nosotros, y que ellos también puedan pertenecer a la iglesia invisible, pero también a nuestra iglesia visible. En el nombre de Cristo, amén. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga. Si alguien quiere folletos, como digo, no vine a hacer negocio, pero si alguien dice, ay hermano, yo quiero uno de cada uno, o puede ir a la librería y los compra, o yo aquí se los doy. Si quieren llevarse el paquete, miren, uno en 5.